Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. En este living de Meridiano 64 de hoy vamos a entrevistar al abogado más antiguo de la provincia de Córdoba y quien cuando tiene algún problema con la ley no quisiera que lo defienda el doctor Carlos Ayravedian, que es nuestro invitado especial de hoy. Doctor, ¿cómo le va? Muy Muchas buenas gracias noches. por la invitación. Efectivamente, el más antiguo porque acabo de cumplir 60 años en el ejercicio de la profesión. 60 años ya. Empecé en el año 1900, cuando me recibí, 1965. O sea, 60 Qué años. bien, y todo lo que ha pasado, ¿no? No sé en otro fuero, en materia penal, sí el más antiguo. Seguramente que sí, Doc. No, en eso tengo absoluta ¿Y el número certeza. uno? ¿Y el número uno? No, eso ya lo tiene que decir aquellos que pueden opinar sobre mi actividad, pueden opinar sobre mi quehacer, pueden opinar sobre lo que hago, lo que digo, eso ya. Y uno sabe que el doctor Ayravedian ahí está. Hay muchas opiniones. Gracias por haber venido acá. No, a nuestro gracias por living. haberme Es un invitado. gusto recibirlo, doctor. Nosotros desde el 2011, en algún momento lo hemos entrevistado ya 2 o 3 oportunidades. Quiero empezar preguntándole quién es, en definitiva, el doctor Carlos Ayravedian. Carlos Ayravedian, abogado. Antes de ser abogado, fui periodista, me inicié en el periodismo, simultáneamente con la actividad como militante universitario, y fui postergando un poco la actividad estudiantil, la actividad como alumno de la Universidad Nacional de Córdoba, y trabajé en distintas propuestas que se me hicieron, empezando por el deporte. Y inmediatamente por una radio que ya desapareció, Radio Municipal, que existió entre los años 60 al 67, allí fui jefe del servicio informativo. Y una vez dije, bueno, basta, voy a tener que llegar a ejercer alguna vez como abogado, y continué la carrera hasta optar finalmente por la actividad, no dejando nunca la del periodismo. Recordemos que aún hoy usted continúa con... No dejando nunca la actividad periodística. Claro. Sigue He pasado hoy, por todas las actividades. claro, sigue hoy con un programa en nuestro canal. Sí, yo sigo con Barricada y también soy columnista en el programa de Lagarto los días jueves a la mañana. Y lo vemos Aquí Barricada, que ha tenido muchos premios. Tipo 10, 10 y media de la mañana está con el Lagarto, ¿no? 9 y 20 y tanto. 9 y 20 y tanto. 9 y 20 y tanto Bien. los jueves, hace 15 años. Bien. Doc, ¿cómo fue su inicio en la abogacía? ¿Qué fue lo primero que le tocó resolver? Y ya para después ir ahondando en esas preguntas. Es muy curioso. Yo tenía la vocación siempre de ejercer el derecho, desde muy niño, en el derecho penal, porque me interesaba y me atraía todo lo que estuviese relacionado o vinculado con el crimen, con el delito. Entonces una cosa llevó inmediatamente a la otra. Inmediatamente de trabajar como abogado me abrieron las puertas los estudios de unos amigos de mi hijo, perdón, de mi hermano, que en ese entonces tenía relevancia, el socio al que estoy recordando, ya fallecido, y vino directamente la primera defensa y luego continuaron todas las otras en un proceso gradual de incorporación del mundo del delito a mi figura. Inicié también un programa de radio, apenas recibido de abogado, en la desaparecida LB2, en 1966 hasta el 73, 7 años ininterrumpidos, y eso me dio una especie de inserción en muchos sectores populares. Claro. Por el tipo de actividad que cumplía en ese programa, que era la de relatar casos penales, su dilucidación, su resolución, y eso tenía evidentemente un magnetismo, una atracción considerable. Claro. Doc, más allá del prestigio que usted tiene, ¿por qué cree que de alguna manera como que nadie se preocupa mucho por los abogados y los derechos de los abogados, que lo que cobran, que esto, que lo otro? Es como que tienen de alguna manera, vamos a decirlo, algo de mala fama. ¿Por qué cree Efectivamente, que los abogados tenemos mala fama. No puedo hablar en nombre solamente mío y excluir a los otros. Tenemos
mala fama, y eso incide obviamente en las novelas que hay alrededor, en las historias que se tejen alrededor de los abogados. ¿Cuánto cobrará ese tipo? Sí. ¿Por qué defiende a ese abusador? ¿Por qué lo hace con ese homicida que ha sido un tipo sanguinario en la ejecución del hecho? ¿Qué es lo que lo lleva? ¿Qué es lo que lo empuja? No tiene sentimiento, no ha tenido madre, no ha tenido padre. Yo vengo de un matrimonio de sobrevivientes de un genocidio. Todos los miembros de la familia de mi padre y mi madre fueron ejecutados sanguinariamente por los turcos, siendo de origen armenio, en Armenia, en 1915. Así que eso podría llevar a muchos a pensar, pero este hombre tendría que tener un poco más de sensibilidad. Claro. La tenemos. La tienen. No la demuestran, pero La tienen. tenemos. La gente cree que no la tenemos. Claro. Pero La tienen disimulan razón, muy bien, Doc, ¿eh? tienen razón de ponernos en tela de juicio. Tienen razón. Porque hay, como en todas las actividades humanas, personas que no miden las consecuencias de sus actos. Es muy difícil defender a personas acusadas de cometer delitos. Es lo que yo hago. No atiendo víctimas. Mi inclinación es como una especie de piedad y de compasión por el que ha delinquido. Pero tratando de entenderlo, que es la gran lucha con fiscales y la prensa y los jueces, que muchas veces no entienden por qué una persona ha delinquido, que es lo primero que el abogado debe saber. ¿Cuál fue el que más le costó de sus clientes entender, comprender o sentir compasión esto que usted está diciendo? Muchísimos casos yo podría seleccionarlos, pero evidentemente uno que tuvo una gran repercusión en el momento de haberse producido, el crimen de Diana María Srur, en la época de una de las dictaduras antes de la recuperación de la democracia en la Argentina, en la primera recuperación en 1973, se había reinstalado incluso la pena de muerte a raíz de la proliferación de secuestros. Eso fue ejecutada la chica por dos muchachos llamados Fraire Alarcón y Coronel. Yo defendía a Fraire Alarcón, ambos fueron condenados a la pena de prisión perpetua, pero después por una serie de beneficios que le dieron los poderes políticos, se utilizaba mucho el indulto, la reducción, la conmutación de pena, el que eliminó definitivamente, a pesar de ser una facultad que tiene el gobernador, el poder ejecutivo de la provincia, fue de la Sota. Dijo, conmigo no habrá indulto, conmutación, reducción de pena. Recién de la Sota lo hizo. Del tiempo que yo le dije que ejerzo la profesión de abogado, Sí. recién de la Sota. Claro, porque Fíjese, lo podría haber hecho Mestre, lo podría haber hecho Angelos. no, lo podrían haber hecho todos. Recién en el comienzo del siglo XXI. Claro. Dijo, conmigo, pero refiriéndose a él, ¿no? Sí, sí. No mío. Conmigo no habrá indulto, no habrá conmutación, no habrá reducción. ¿Considera Y que la está cumplió. bien? Y eso fue lo que lo llevó después del crimen de el ingeniero, el padre, en realidad es con el que le llevó la relación el muchacho que fue ejecutado por ladrones que lo sequestraron. Ah, el ingeniero que después se candidateó a algo de candidató política. y no ¿Cómo era se ingeniero. llamaba el ingeniero? A ver, hermano, si se me acuerda. ¿Cómo? No, se me fue el nombre del A mí ingeniero. también. Sí, un señor canoso que hacía marchas. Pero largo. Sí, ya no lo era van ingeniero. Ya lo van a googlear. Después lo castigaron duramente. Bloomberg, Juan Carlos Bloomberg, ahí está. Efectivamente, el productor, Bloomberg, bien. le dieron por no ser profesional, pero eso no quitaba la cuestión. Claro. Es más, Bloomberg llegó a convocar, fíjese, en el derecho penal de los años que yo llevo ejecutando la actividad de abogado penalista, una verdadera hazaña haber reunido, estoy totalmente en desacuerdo con todas las ideas de él, pero tengo que destacar sobresaliente el hecho, logró reunir una multitud de 150.000 personas y marchar sobre el Congreso. Sí. Es decir, Bloomberg podía hasta haber tomado el Congreso y haber depuesto a sus autoridades. Podría haber sido un golpe de Estado civil. Sí, exacto. Cívico vinculado a las reivindicaciones de carácter penal.
es decir, más pena, sanciona a los que tienen armas, elevar el monto de las penas que se imponían, sobre todo a los abusadores y a los criminales. Su hijo había sido secuestrado y dado muerte. Desde mi punto de vista le voy a hacer esta pregunta porque siento que el sistema como está hoy no va más. A ver, los hechos de inseguridad que se suceden, a ver, ya cuando me pasa algo ni llamo a la policía porque nunca en la vida de Dios me han resuelto un problema, ni me he enterado que algún vecino le digan, señor, acá está el auto que le robaron, acá está el televisor que le robaron, acá está el que le pegó a su señora. ¿Has sufrido esos hechos? Yo he sufrido un montón de hechos de inseguridad y jamás he recibido, digamos, una resolución al respecto. Entonces digo, bueno, ¿cuál cree usted con sus 60 años de experiencia que pueden ser los problemas, digamos las causas de estas cuestiones? Faltan, digamos, como quería Bloomberg, penas más largas, falta educación, falta inteligencia en la policía, está desbordada, no les da, hay connivencia con el delito. El problema está en la justicia, el problema está en el tratamiento penitenciario que no es eficiente. ¿A dónde está el problema, doctor? Todos los aspectos que usted ha ido señalando son los correctos. Ah, ¿todos? Todos juntos. Menudo problema. Lo entonces puede ir seleccionando en su gravedad o en su significación. Pero todo eso son. La falta de preparación de los cuadros penitenciarios es uno de los más relevantes porque los condenados que pasan por los establecimientos penales, condenados, no simplemente que tengan una prisión preventiva, es decir, que pasen por una pena ya efectivamente puesta y cumplida o en cumplimiento. No reciben el tratamiento que la ley y la Constitución establecen, que es de resocializar al preso. Claro. Es decir, volverlo a insertar en el mundo de la actividad. Eso ha sido un fracaso absoluto. Sigue siendo un fracaso absoluto. Y eso interesa que se logre resocializar, recuperar. ¿Por qué? Por razones de seguridad. Porque ese hombre que salga con ira, con espíritu de venganza, entonces ese hombre constituye verdaderamente un peligro. ¿Y a quién hay que atribuirle el fracaso de no haber logrado en él una relativa transformación? Transformación es de los cuadros de los servicios que deben amparar, no al preso, a la sociedad, para que ese tipo no salga con ese criterio de pasar por encima de todo. Claro, porque ahora yo me pongo en el lado del doctor Iravedia, no de esto de decir, yo busco la compasión, que creo que fue el término que usted utilizó. Una persona que cumple, 5 o 6 años de condena ahí, y está trabajando para el jefe del servicio penitenciario que tiene instalado un call center de delitos, que tiene que comprar a X cantidad de precio a un guardia cárcel un celular, que tiene que comprar a X cantidad de precio su dosis de droga, que ocurren homicidios dentro de la cárcel, golpizas, a un mismo hombre que estaba desequilibrado por la falta de su medicación, lo asesinaron en la camilla de la tortura, ¿no? ¿Cómo se le puede pedir a alguien que salga mejor de lo que entró ahí? Explíqueme usted. Hay que referirse a todos, al preso, también a los guardianes, también a los médicos que están involucrados, supuestamente. Un hecho muy curioso ese al que usted se está refiriendo, muy curioso, de aristas muy críticas, que no se sabe en definitiva en qué va a terminar, porque era una persona difícil de controlar, de reducir, pero no justifica de ninguna manera que el precio a pagar para recuperarlo a esa persona sea de golpearlo. Claro, lógico. Doc, usted hizo referencia recién al genocidio armenio, lo que pasó con su familia. ¿Quiere contarnos qué le pasó a usted en la época de la última dictadura eclesiástico-cívico-militar que ocurrió en Argentina? Yo era juez de instrucción desde el año 1973, que se había recuperado con el regreso de Perón. Obregón Cano, Atilio López eran los gobernantes de la provincia de Córdoba,
Se produjo primero el Navarrazo, el único motín policial en la historia argentina que logró deponer a los miembros del Poder Ejecutivo, es decir, al gobernador y al vicegobernador. 8 meses después lo asesinaron cuando ya no era vicegobernador, Atilio López, que era un histórico dirigente sindical de la UTA, Unión Tranviario Automotor. A mí me pusieron una bomba junto con Obregón Cano y el ministro de Gobierno, bomba muy poderosa. Que ¿Quién? ¿Se supo quién? ¿O de quién sospecha? ¿Quién fue hasta el autor material de haber colocado la bomba? Porque 2 años después, siendo juez de instrucción y encontrándose él, el que había sido quien colocó la bomba, se encontraba perseguido por la propia policía. Era uno de esos cuadros ambiguos de la policía que cobraban por caja secreta. Vino a pedirme por un recurso de habeas corpus que le diera un amparo. Yo no se lo podía brindar para garantizarle la vida. Me dijo, yo le voy a confesar algo. Y me disculpa que se lo diga y se lo voy a decir. Con esta mano que se la doy, ¿me permite que le dé la mano? Me dijo. Me pareció muy raro, muy extraño, la ceremonia en mi despacho. Yo le puse la bomba en su domicilio, que curiosamente tiene un número terrible, 666 del Boulevard San Juan. Su domicilio. Tremenda coincidencia, ¿no? Tremenda coincidencia, quedó con graves daños y 3 meses después, ya formado el comando de la AAA y el Comando Libertadores de América, durante el proceso que se estaba gestando de destitución de las autoridades del orden constitucional, me fueron a matar. Y me tuve que arrojar del techo del domicilio, ese mismo domicilio que estaba en refacciones. Esos fueron en el proceso legal todavía. Bien. Y terminado con el golpe durante el del 24 de marzo, claro, pasé del despacho de juez a la cárcel. Bien. Y ahí permanecí en varias prisiones 3 años. Estuvo en La Perla, doctor, ¿no? Estuve en La Perla, el Campo de la Ribera, en la UP1, en la Escuela Militar, en la Jefatura de Policía con el Comando Eléctrico, se llamaba en aquel Comando entonces. radioeléctrico, sí. El Comando Radioeléctrico. Y después la U9 de La Plata, desde donde finalmente... Digamos que pasó pero por todos fui lados. rehén del Campeonato Mundial de Fútbol, porque los que estábamos aquí, si algo ocurría y empañaba la fiesta que afuera se desarrollaba para la gran parte del pueblo argentino y el cordobés, obviamente los presos políticos La pagaban. subversivos la pagaríamos, porque no hubo ningún hecho de ninguna naturaleza que enturbiara aquella celebración popular. Doctor, ¿lo torturaron? Nos torturaron en forma selectiva. A mí con un simulacro de fusilamiento el primer día de la detención en la Escuela de Aviación Militar, pero inmediatamente de cumplir esa ceremonia que era simulada, me hicieron saber que me brindaban una nueva oportunidad de continuar con la vida. Una ceremonia que también supe quién fue el que la dirigió y también tuve la oportunidad de conocerlo, pero no le di ningún tipo de mano, claro. No, no le di ningún tipo de explicación. Doc, en esos tiempos de La Perla, de los campos de la Ribera, ¿notaba que había alguna diferencia? Digamos, a ver, acá está el doctor Irabedian, que viene de acá, y acá está esta persona que está vinculada con Montoneros, con el ERP, o que se le pintó a alguien que es un muchacho que milita en alguna secundaria. ¿Había como algún tipo de trato diferencial? No, no había ningún trato diferencial, todo era secreto. Había una comunidad que se había formado, presidida por el comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, que era Luciano Benjamín Menéndez, y todos los otros organismos vinculados a las cuestiones de la seguridad, de la represión, etc. Y ahí se decidía el destino de las personas. Pero el trato diferenciado no existía tal cosa. Bien. Pero evidentemente todos aquellos jóvenes idealistas revolucionarios que habían estado vinculados a hechos que ellos entendían que eran de violencia extrema, destinados a destruir las instituciones, etcétera, esos tenían un trato diferenciado, cruel, brutal y indescriptible. Sí. Doc, lo traigo a hoy en día, no sé si es en Montecristo
o dónde que van los presos de dinero, los presos de élite aquí en Córdoba, que van y que creo que tienen que ir a dormir. Usted corríjame si yo me equivoco. ¿Está bien esto que haya una cárcel para el que tiene X cantidad de ceros en la cuenta bancaria y que haya otra para el que no los tiene? Yo creo que es una gran mentira que van los que tienen esos ceros en la cuenta. Ahí van personas de distintas condiciones que son recuperables, que pueden hacer tareas rurales, que son aptos e idóneos para las tareas. No es una cuestión de plata que lo lleva ahí. No. Corríjame por eso. ¿Alguna vez habrá ido alguien privilegiado por muchas gestiones? No le puedo decir si son muchos o pocos, pero en general cuando he ido a visitar a 2 de ellos que se encontraban en Montecristo, que es una prisión abierta, donde van personas que no se fugan, que se les puede abrir las puertas. Ha habido casos excepcionalísimos de alguien que ha dejado de cumplir con las obligaciones que le están impuestas por la libertad que allí tienen. No hay tales ceros. Todo eso que tienen el cero en la cuenta, hoy hay una persecución implacable, sobre todo de un fiscal, Enrique Gavier, que ha desmontado prácticamente a casi todas las organizaciones fundadas en el lucro y en la codicia. Me viene de 10 para preguntarle si está de acuerdo con que las cárceles sean privadas como lo planteó Milei. De ninguna manera la cárcel puede ser privada, es un instrumento que debe estar en manos del Estado, formado los cuadros por el Estado, no debe tener no solamente lo dijo Milei, mucho antes se viene, le puedo decir, hace 30 años se viene discutiendo la cárcel privada. No tiene ningún beneficio y no se obtiene ninguna resocialización, que lo dije al comienzo, del preso, al contrario, puede ser una experiencia verdaderamente terrible. Eso forma parte del ideario de Milei, que acerca de muchos aspectos de la vida no conoce nada. De algunas tal vez conozca algo. ¿Cómo lo ve a Milei? Aprovechando para consultarle sobre esto también. Milei es un personaje muy extraño, para no decirlo de otra manera. Algunos dicen efectivamente que se trata de un desequilibrado, de un loco. Lo cierto es que los argentinos querían un cambio, eso es inocultable. Y trazaron una línea. Todo lo que está detrás de esa línea no queremos que vuelva más. Y pusieron a este hombre sin saber lo que este hombre sería. Por eso no ha mentido y por eso nos lleva a la ruina. Porque todo lo que prometió aquellos que lo votaron creyeron que era la panacea, que iban a salir un día de la casa las alforjas llenas de dólares. ¿Piensa que vamos irremediablemente al fracaso? ¿Piensa qué? ¿Que vamos irremediablemente al fracaso con Milei como país? Estamos en el fracaso. Fíjese, no deja de ser una hazaña que alguien sin representación parlamentaria logre los resultados que ha logrado. Si finalmente consigue las reformas legislativas que vamos a ver, si teniendo los instrumentos de lo que se lo va a dotar con esas reformas legislativas, pueda cumplir o no lo que prometió. Menudo tema, ¿no? A ver, Doc, le voy a pedir que pasemos a la imagen que sigue. A ver, también le vamos a pedir una opinión sobre, a ver quién sigue en la foto. Ahí está. El que usted dijo que eliminó esta cuestión de los privilegios, de los indultos, doctor José Manuel de la Sota. Yo no tenía ninguna afinidad ni coincidencia con él, la gente lo recuerda bien, y salvo ese aspecto desconocido en el mundo represivo de que no concedió nunca un indulto ni una conmutación de pena, no rescato de él nada más que haber logrado una cosa que fue muy importante para el movimiento al que pertenece, haber incorporado gente de otras procedencias políticas. Y hacer esa famosa unión por Córdoba. En ese sentido demostró no tener el fanatismo, diría, de los cuadros estables del movimiento político. Antes de preguntarle por Schiaretti, ¿de qué partido fue legislador usted, Doc? Yo fui, estábamos divididos, los legisladores que venían de Schiaretti, de la señora de Alarza, a la que yo pertenecía, la corriente de federalismo y liberación,
de Arauz Sí, y de la Sota. bien. Eso éramos los 4 sectores que formábamos la boleta del peronismo, Bien. que tenía otro nombre. Sí. Y fue en las elecciones de 1995 al 99. Yo no sé si usted lo recordará, pero un conocido de la legislatura, que fue obviamente, no sé si fue senador o diputado en aquellos tiempos, Había el negro José Santiago Giovanoli me dijo que el doctor Irabedian era único, porque iba de bermuda y de camisa hawaiana a la legislatura, con ese estilo suyo. ¿Puede ser verdad esto que me ha contado o no? De bermuda y hawaiana, no, la hawaiana no, porque la detesto. ¿De bermuda sí? No, no la detesto, pero no iba. Ah, no. Me dijo, No, entonces. era un tipo formal. ¿Se acuerda usted del negro o no? Sí, Bien. era un tipo formal yo. Sí, sí. Relativamente. Bien. Pero no con la formalidad Claro. que habitualmente tienen jueces, fiscales, legisladores, etcétera, en cuanto al vestuario. Y los hombres, en cuanto al vestuario, venimos muy atrasados. Bien, Seguimos sí. vistiéndonos Sí. como hace un siglo. Sí. Bueno, 3 veces gobernador de Córdoba, candidato a presidente, Juan Schiaretti. Para nada satisfactorio su gobierno, salvo haber mantenido una moderación en el estilo de gobernar, pero tuvo una conducta muy reprochable desde mi punto de vista al haber castigado duramente a Massa durante todo el tiempo de la campaña electoral y haber contribuido en fondo a la derrota de Massa. Porque no hay que olvidarse que en las 2 primeras compulsas Massa había obtenido ahí, en la primera casi a la par de Milei. Sí. En la segunda le había sacado 7 puntos. ¿Alguna ventaja, sí? Y todo hacía prever que podía llegar a ganar. Sí, Y, la verdad que sí. y sin embargo no ocurrió tal cosa. La campaña de destrucción que ejecutó Schiaretti en contra de Massa fue realmente impresionante y, a mi entender, completamente contraria a lo que vastos sectores populares querían. Pero no lo ve justificado, digo, a ver, porque si yo soy Schiaretti y veo todo lo que le hizo a Córdoba el kirchnerismo, El kirchnerismo, toda Massa no era kirchnerista. Lo que sí, Pero- no le perdonaba que en el... era el candidato que señaló no Cristina. le perdonaba que en el 2015 Massa, después de haber formado la tercera vía, Sí. con él, con Pichetto, con... El carril del medio con Urtubey en eran aquel 4 tiempo. o 5 las Sí, sí. figuras preponderantes, Randazzo, Sí. otro, la destruyera a esa tercera vía. No le perdonó. Bien. Y Y se ahora- cobró 10 años después. Está bien. Y ahora el doctor Martín Miguel Yarlora. Yarlora fue un amigo al que conocí en la campaña que hicimos por la candidatura del único pobre que se postuló para ser presidente de la Argentina, que fue Ramón Palito Ortega. Bueno, ex pobre. No, en aquel entonces era ya no pobre, pero el origen de Ramón Palito Ortega, esto también llama mucho la atención, que yo lo Sí, sí, reivindico, es humilde, era sí, la sí. de un pobre. Sí, sí. Después había adoptado los hábitos de los no pobres. Eso es una tradición de clase. Eso ya no tiene nada que ver. Ahí lo conocí. Y me parece un tipo lleno de tenacidad, de energía para la actividad administrativa y gubernamental. Y es no solamente perseverante, sino que obstinado en su postura y abierto. Algo de Schiaretti evidentemente ha obtenido, Ha sido... pero tiene un perfil propio. Ha sido un gusto, doctor Irabedian, entrevistarlo, la verdad, y esperamos próximamente tenerlo acá de Con nuevo. todo gusto y muy honrado con la visita. Muchísimas gracias, doc, por haber venido. Nosotros hacemos una breve pausa, ya volvemos.